25 años, forjando el futuro de nuestro país. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. Francia tiene un nuevo presidente, se trata de Emmanuel Macron, 38 años, economista, un hombre que armó un partido para esta elección, le ganó en segunda vuelta a la derechista Marine Le Pen, ya reconoció su derrota, ahora la expectativa es cómo constituye el gobierno Macron. ¿A quién nombra jefe de gabinete? ¿Quiénes serán sus ministros? Tiene que afrontar una legislativa, un compromiso. De lo primero que dijo fue llevarle tranquilidad a Europa. Lo segundo, que no va a soportar ninguna desigualdad en Francia. El populismo tuvo una derrota fuerte en Francia al no ganar Le Pen. Nuevas expectativas en Europa. En el plano nacional, digamos que si hay una característica de Cambiemos o sobre todo del PRO en el gobierno, hoy por hoy es el optimismo. Un optimismo que, según dicen, prevé buenos resultados electorales y un buen camino en la gestión. Algunos están optimistas, otros están eufóricos, y por ahí es donde hay que buscar el freno. No es casual que en este contexto haya aparecido el Macri 2019. Medio en broma, medio en serio, el presidente Macri en Rosario dijo, bueno, estas obras serán para el segundo periodo. Cuando se hizo el acto de las 62 organizaciones del Movo Venegas con protagonismo de Macri 2019, ¿está bien o está mal? ¿Es una muestra de ese optimismo? La verdad que no está mal que un presidente que está cumpliendo recién 15 o 16 meses de su periodo imagine que su obra va a estar concluida en 8 años. El problema lo constituye cuando ese 2019 se constituye en el objetivo principal y disminuye la atención sobre la gestión y sobre todo con los principales problemas de la Argentina. El gobierno no habla de economía ya. Lo principal para este gobierno en las últimas horas fue la inauguración del Metrobús en La Matanza. Por la obra en sí mismo, el Metrobús es una característica de Macri jefe de gobierno, es su sello como gobernante de la ciudad, pero también por haberlo hecho en La Matanza. El núcleo, el corazón del peronismo, donde las divergencias se advirtieron en los discursos. El gobierno inauguraba, ¿qué hacía Magario? Reclamaba que lo terminaran. Una actitud típicamente en contra y sin disfrutar de lo que estaba pasando. La instrucción de Macri también y de algún otro ministro a sus amigos y compañeros es fomentar la unidad interna. Evitar escozores en las cercanías de una elección que parece lejos pero está cerca. Algunos dicen que esto llevó a una pacificación interna entre Marcos Peña y Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, aunque Peña siempre dijo que él no tenía nada que ver en las maniobras que hablaban del posible desplazamiento de Monzó de la presidencia de la Cámara. Los rumores se acallaron. Si había especulaciones con que Diego Santilli fuera candidato a diputado para ocupar ese cargo, también se diluyeron. Las habrá frenado Macri, Marcos Peña, pero también la candidatura de Elisa Carrió. Una Elisa Carrió que pese a algunos acontecimientos que se dieron en la capital, como por ejemplo la pelea con Lustó
o como por ejemplo la salida obligada del jefe de policía a Protocar, no ha abierto la boca. Esto hace que algunos opositores digan que Carrió habla cuando le conviene al gobierno, y no habla cuando no le conviene al gobierno. Dijimos que el gobierno habla cada vez menos de economía. Ya los brotes verdes se han convertido, según el ministro de Hacienda Duhovne, en un puñado de brotes verdes, que todavía la sociedad no los percibe. Alguna encuesta muestra que las expectativas positivas ahora se redujeron a un trimestre y ya a un año, y no un año como parecían en un principio. El tema de la inflación sigue carcomiendo los bolsillos y sigue estableciendo dudas en algunos sectores del gobierno. ¿Por qué, preguntan, se ajustó Sturzenegger a una tablita de inflación que hoy por hoy parece incumplible? ¿Por qué fijar un 12 y un 17% cuando hoy la inflación, reconocen incluso economistas cercanos al gobierno, está por arriba del 20 o el 21, y los grandes gremios como Esmata, como Comercio o como la construcción firmaron por el 21%? Sturzenegger cree que no se equivoca, volvió a subir las tasas, está el freno de la economía, hay una bicicleta financiera en ciernes. Sturzenegger piensa que será por poco tiempo. La inquietud en el gobierno prosigue y están mirando atentamente ese tema. Si la economía no va a ser la bandera que se imaginó Mauricio Macri al comienzo del gobierno, ¿cuál será la bandera electoral? Ahora, la obra pública. La obra pública. El Metrobús de La Matanza es un indicio, inauguraciones en Rosario fueron otro. Esa va a ser la bandera. Encabezada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Este va a ser el impulso electoral que el gobierno quiere mostrarle a la sociedad, y por algunas encuestas ya hay sectores importantes de la comunidad que comienzan a percibir esto de la obra pública. El camino parece favorable al gobierno y a la administración de Mauricio Macri. Pero esta es una Argentina voluble, una Argentina en la cual es difícil establecer parámetros de confianza. Y así surgió esta decisión de la Corte Suprema, imprevista para muchos, de establecer la vigencia del 2x1 para represores y genocidas. Hay como una convulsión en la Argentina por ese tema. Hubo 3 jueces que votaron a favor de esta aplicación del 2x1. 2 fueron propuestos para este gobierno, Rosati y Rosenkraut. El tercero fue el de Hayton de Nolasco, la jueza que recientemente recurrió a un amparo para poder permanecer en la Corte pese a tener más de 75 años. Esto levantó algún aire de sospecha o de interrogantes en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, hablando de una supuesta maniobra del gobierno para favorecer a los militares y los represores. ¿Quiénes votaron en contra? El presidente de la Corte, Lorenzetti, y un juez que viene también de años, el cordobés Maqueda. Lorenzetti no acostumbra a perder votaciones en la Corte Suprema. Y este es un indicio que hay que tener en cuenta. El gobierno rápidamente, aunque no contundentemente, tomó lejanía de la decisión de la Corte Suprema. El secretario de Derechos Humanos, Abrug, dijo que bueno, a uno podía no gustarle, pero era una decisión de la Corte. Garabano fue más duro, dicen que por instrucción del presidente, diciendo que a él el 2x1 no le gustaba en ninguno de los casos.
Hubo gente del gobierno que dijo, bueno, nos guste o no, es una decisión de la Corte, se tomó distancia. ¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos? Que Astiz y Acosta, las dos caras brutales de la represión, van a salir y van a estar por la calle. Yo no sé si va a ser así. Lo que sí sé es que la justicia hoy está interpretando caso por caso qué es lo que decide. Hay fiscales que dicen que esta decisión de la Corte es anticonstitucional. Si llega a la Corte, lo tiene que tratar la misma Corte que votó el 2-1. Hay jueces que han negado ya esta potestad para los criminales. Alguno lo favoreció, pero hay un bullicio, un tumulto en la justicia en torno a ver cómo sigue esto. La política no es ajena a esto. Massa dice que va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad, perdónenme, me parece un gesto más efectista que efectivo. ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aparte de condenar el hecho? ¿Va a obligarle a la Corte Suprema de la Argentina que cambie o que modifique? El kirchnerismo fue mucho más allá. No solo Cristina Fernández de Kirchner, en un largo discurso ante docentes de institutos privados, dijo que acortaba su viaje a Europa en una semana porque tenía que volver porque graves acontecimientos requerían su presencia en el país. Los graves acontecimientos tienen que ver con la decisión de la Corte. Ella dice que los represores caminarán tranquilamente por la calle y cree que su presencia es necesaria en el país. ¿Será así? Cabandier, diputado nacional, integrante de la Cámpora, hijo de desaparecidos, pidió el juicio político a los integrantes de la Corte. Notable, ¿no? Mientras Elisa Carrió ya le pidió el juicio político a Lorenzetti, ahora le piden el juicio político a todos los integrantes de la Corte. Parece difícil que el oficialismo deje pasar por la Cámara de Diputados una cuestión así, pero está marcando la crispación que hay en la política por este tema. Si algunos imaginaron y lo dijeron y lo escribieron, que esta era una maniera del gobierno, yo no sé si ha habido conversaciones o no entre integrantes del gobierno de la Corte, aunque otros aseguran que sí, y de la Iglesia, lo que quedó claro que los obispos al comienzo de la conferencia episcopal dijeron una cosa, diciendo que iniciaban un proceso de reflexión en torno a la tragedia de los años 70, para cual convocaban a personalidades de la tragedia de un lado y del otro para conversar. Ante la reacción salió el obispo Lozano, presidente de la Comisión Pastoral Social, a decir: de ninguna manera va a haber un pronunciamiento de la Iglesia, esto es para largo, un año, y en todo caso lo que surgirá serán opiniones personales. Evidentemente, la posición de la Iglesia al comienzo de esta conferencia y la del final distan mucho. No se parece ninguna a la otra. ¿Qué dirá el Vaticano a todo esto? Silencio. Silencio. Le han llegado al Papa ya hace tiempo documentos, expresiones de familiares y abogados de los genocidas. Siempre la respuesta fue el silencio. Fue un gesto, una autogestión de los obispos haber hecho lo que hicieron y olieron, humearon
ambiente que no les gustó. Lo que sea, lo que quedó claro, perdónenme, es que esto no era la reconciliación. La reconciliación no empieza así. En todo caso, ha sido un gesto judicial que aparentemente, si es que prospera, va a beneficiar a gente acusada de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Y la reacción fue, del lado de las organizaciones de derechos humanos, muy dura sobre esto. Y responsabilizando al gobierno. Para el final, Cristina Fernández, llevada por su entusiasmo, por lo que ella considera un peligro para el país, por la economía, por los derechos humanos, los genocidas, dijo que hacía reflexiones, pero que a ella la dejaran al margen. Enorme lío se armó. Enorme lío. Hubo quienes interpretaron que ella daba un paso al costado en la candidatura. Rápidamente, desde medios de comunicación afines al kirchnerismo salieron a desmentirlo y después hablaron diputados, dirigentes políticos, diciendo que de ninguna manera, lo hizo el propio Máximo Kirchner hoy. Cristina Kirchner renunciaba a una candidatura. ¿Va a ser candidata Cristina Kirchner? Solo ella lo sabe, supongo que su hijo también. Pero mientras tanto se focalizan en la provincia de Buenos Aires dos tendencias. Una, el kirchnerismo y sus aliados encabezados por Máximo Kirchner, que piden una unidad, con la cámpora adentro. Y otro, Randazzo y sus aliados, algunos intendentes, Julián Domínguez, que juntan firmas para que haya paso, para confrontar, dice Randazzo, inclusive con Cristina. No la veo a Cristina en una paso, se los digo con sinceridad. Hoy nos acompaña el ministro del Interior, Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Vamos a hablar de varios temas, Macri 2019, represores en la calle, qué pasa con la obra pública, qué pasa en Santa Cruz. Después vamos a conversar con un economista, con Marcos Labaña, que ya está llegando. Massa recurre a organismos internacionales por el 2x1. ¿La ven a Cristina como candidato o no? ¿Esto va a influir en lo que diga Massa? Van por la baja de los precios. Este es el lema que Massa levantó en los últimos días. Y tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañero de todos los días, Carlos Pato Méndez. Pato, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Charly?